Ok, Bueno, pues digo, ya es hora de iniciar. Entonces, pues lo que ya habíamos hablado la semana pasada, este, Abraham nos va a estar compartiendo. Gracias por compartir con nosotros, Abraham. Y a partir de este momento, hermano, pues adelante toma el control aquí de la reunión, ¿verdad? ok. Ah, no sé, yo creo que ya saben que no tengo las escrituras en PowerPoint, pero la próxima vez lo voy a tratar de hacer de anticipación y a aprenderle bien cómo hacerle. Podemos empezar con una oración, nada más para que Dios nos guíe. Sí. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te pido que por favor hables a través de mí, nos compartas lo que has compartido conmigo en el corazón y te pido que a cada persona que venga a este lugar, le hables directamente y les des comida espiritual, le traigas los para traerlos a ti, para que aprendan, para que escuchen, para que cambien sus vidas. Danos a cada uno lo que tú quieres darnos en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esta semana estaba leyendo en los Salmos y un salmo que el Dios me trajo, me lo estaba leyendo, que trajo mi corazón, era el Salmo 90, lo escribió Moisés. Y mientras estaba leyendo ese salmo, noté este versículo, el versículo 10 dice así, Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si el más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y cuando me puse a meditar sobre este salmo que Moisés había escrito, yo me di, algo vino a mi espíritu y dije, oye, Moisés, cuando escribió este salmo tenía más de 80 años. Aquí él está pensando, lo que está diciendo, la expectativa de una persona son 80 años. En aquel tiempo no teníamos los avances de medicina que tenemos ahorita y Moisés está reflexionando en su vida, está diciendo, ¿sabes qué? La gente vive, los hombres, 70, 80 años. Antes de que Jesús mandara o de que Dios mandara el diluvio, vivían muchos años, pero en este tiempo ya vivían menos. Y Moisés escribe este salmo reflexionando, la vida de un humano son 70, 80 años. Pero luego me puse a ver, oye, ¿qué edad tendría Moisés cuando escribió esto? Primero vemos en Hechos 7:23 que Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto. Dice así, y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. A los 40 años Moisés fue y mató a un egipcio. Entonces los primeros 40 años de su vida, Moisés vivió como un príncipe de Egipto. Vivió disfrutando la vida, no sé las cosas que hace un príncipe, pero los primeros 40 años de su vida, él los disfrutó aquí en la tierra. Y no fue hasta los 40 que tomó una acción que cambió su vida para siempre. En Hechos 7:30 dice así, pasando 40 años, un ángel del Señor se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza. Entonces, Moisés se pasó 40 años viviendo como príncipe e huyó de Egipto y estuvo, dice, pasando 40 años. Entonces pasaron 40 años que estuvo como un fugitivo de la ley, fuera de Egipto, en otro lugar. Entonces por 40 años más, él vivió una vida sufriendo las consecuencias de algo que había tomado. Todo lo que viene con ser un príncipe, lo que viene con ser una persona que tiene mucho privilegio se le había sido quitado y pasó 40 años sufriendo las consecuencias de sus acciones. Y no fue hasta los 80. A los 80 años es cuando dice la Biblia que Dios le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego, en una zarza. Y ahí es cuando Dios le lo mandó a trabajar. Y dice en Éxodo 7:6, 7, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó.
Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Entonces, a 80 años era cuando Moisés empezó a obedecer a Jehová. Quiero otra vez seguir este salmo, el que acabamos de leer. Moisés está diciendo, mira, cuando escribe este salmo, que lo escribió después de los 80, porque antes de los 80 Moisés vivió para sí mismo. 40 años vivió como príncipe y 40 años vivió huyendo de Egipto allá en el desierto. Entonces, a los 80 años, cuando Moisés dice, mi vida ya debería de haber acabado, ya a los 80 años ya debería haber yo muerto. Y cuando él debería de haber muerto, es cuando empezó a servir a Jehová. Y su vida realmente no empezó, sino hasta que él decidió de dejar de vivir para sí mismo. Moisés, los primeros años de su vida, viviendo los placeres de un príncipe, los siguientes años de su vida, viviendo su vida, trabajando con las ovejas. No dice la Biblia que estaba haciendo nada malo, nada más que no estaba haciendo lo que el Señor quería. Él trabajaba ya con las ovejas. Y Dios lo usó hasta los 120 años. Deuteronomio 34:7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. A los 80 es cuando él empezó a ser guiado. Entonces, si podemos ver la vida de Moisés, ¿por qué escribió este salmo? Porque él desperdició sus primeros 80 años de vida. Y él está diciendo, mira, un hombre nada más debe de vivir 80 años. Y es lo que él pensaba, nada más debería yo de vivir 80. Y estoy viviendo un tiempo ya prestado. Ya todos los últimos 40 años que Dios le dio eran ya tiempo prestado. Él reconocía que él debería de haber muerto, él reconocía que él no debería estar vivo, pero al mismo tiempo estaba obedeciendo a Dios y empezó a ser usado. Entonces, cuando él decidió dejar de ser guiado por sus impulsos, dejar de ser guiado por lo que él quería, Dios lo empezó a utilizar. Cuando Moisés decidió no seguir sus propios deseos, no seguir sus propias maneras de vivir, sino cuando empezó a seguir la palabra de Dios, lo que él le había mandado, entonces fue un gran una persona que fue utilizada en gran manera por parte de Dios. Hay que decir, los primeros 80 años fueron un desperdicio. Sí, se casó, tuvo una familia, tenía un trabajo, pero era inútil para el reino de Dios. No servía para nada, no servía para nada. Es más, tomó consecuencias y perdió lo que Dios le había dado. El gran privilegio ya no lo tenía. Pero cuando decidió ser guiado, y Moisés tenía una opción, cuando Dios le habla, él tiene la opción que nosotros tenemos todos los días. Él te podía haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Gracias por esta oferta que me has dado, pero no te voy a seguir, sino voy a seguir haciendo, ya soy muy viejo, ya no puedo hacer nada. O puedo decir, ¿cómo me vas a mandar ahorita a los 80 años? O cualquier otra cosa, cualquier otra excusa podría haber sacado Moisés para no obedecer a Dios cuando Dios lo manda. Pero él obedeció, y porque él obedeció fue usado en gran manera por Dios. Dice la Biblia en Romanos 8:13, dice, 13 y 14, voy a leer los dos versículos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu es hijo de Dios. Moisés fue guiado por Dios para dejar su trabajo, para dejar la vida que él había creado y seguirlo. Y porque él obedeció, Dios usó en una gran manera. Y viendo más a fondo este versículo, dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Solamente estos. No está diciendo en este versículo particularmente que los que son enseñados, que los que obedecen los mandamientos, que los que se declaran salvos, los que estudian la Biblia, no dice los que son guiados por el Espíritu. No es suficiente que una persona
diga yo creo en Jesús. No es suficiente que una persona diga yo oro todos los días o yo leo mi Biblia. Dice, los que son guiados por el Espíritu, solamente estos son hijos de Dios. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿quién guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? ¿Te guías por ti mismo, como Moisés lo hizo por los primeros 80 años de su vida? ¿O eres guiado por el Espíritu de Dios? Dice en Romanos 8:13 a 14, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿A qué se refiere las obras de la carne? Las obras de la carne es el amor al mundo, el amor al placer, la lascivia, los pecados. Entonces, ¿cómo hace una persona deja de pecar? Tomas una decisión, pero no se para ahí. Por el Espíritu haces morir las obras de la carne. En otras palabras, eres guiado por el Espíritu a a dejar de pecar. Te está dando dos cosas. Voy a leer todo el versículo otra vez. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. En otras palabras, si tú haces lo que tú quieres, si tú vives de la manera que tú quieres, vas a morir. Es la segunda muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. El Espíritu es el que nos ayuda a dejar de pecar, es el que nos ayuda, es como esa manita. Imagínate que hay un niño, yo tengo mi niña de 2 años y ella le gusta caminar, le gusta correr, todo el mundo, todo el tiempo se cae, pero yo la agarro de la mano y cuando la agarro de la mano, la ayudo a caminar. Desde que la agarro de la mano, ella ya no tropieza y cuando tropieza ya no cae. Ella puede ser guiada por mí para, aunque haya piedras, aunque tropiece, aunque cualquier cosa se le venga en medio, no, ella ya no cae al piso. De igual manera, el Espíritu nos guía para hacer morir las obras de la carne. Jesús mismo, que es nuestro ejemplo, dice la Biblia que es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Si podemos seguir su manera de vivir, Jesús mismo no hacía su propia voluntad. Dice la Biblia que el Espíritu guió a Jesús al desierto. No fue él a ayunar porque él pensó que era una buena idea. No fue, no dejó lo que él estaba haciendo porque le dio un impulso, sino porque el mismo Espíritu de Dios lo impulsó. Dice en Lucas 4:1, después de que Jesús fue bautizado, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, ¿por qué fue Jesús al desierto? Porque fue llevado por el Espíritu al desierto. Este mismo palabra la podemos ver más claro en Marcos 1:12, dice, hablando de Jesús, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Un impulso no es que tomó completamente control de Jesús, sino fue solamente un impulso. De la misma manera, el Espíritu nos impulsa a obedecer, nos impulsa a hacer ciertas cosas a los que son hijos de Dios. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nos guía? Nos impulsa a hacer ciertas cosas. Nos impulsa a obedecer, nos impulsa... Imagínate, en ese momento, Jesús tenía opciones. Él se podía ir a predicar, es una buena idea. A eso vino. Él podía hacer a lo mejor milagros. Él podía hacer muchas cosas, muchas muy buenas decisiones. Él podía haber tomado un grupo y platicar y decir, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos y ver qué voy a hacer ahorita como el Mesías. Y tomar una decisión basada en su razonamiento. Pero Jesús no tomó una decisión basada solamente en su razonamiento, sino que él fue sensible al impulso del Espíritu. Y el impulso le dijo, no, ahorita no es tiempo de ir a predicar, no es tiempo de ir a orar, es tiempo de que tú te vayas al desierto y ayunes. Y él obedeció eso del Espíritu. Y lo que quiero dejar claro el día de hoy
es que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida por nuestras propias decisiones es totalmente inútil para el reino de Dios. Como Moisés, uno puede desperdiciar toda una vida. Puede ser, no sé en qué parte de vida estés viviendo, puedes estar viviendo la parte de príncipe, donde tienes todos tus deseos, o a lo mejor estás viviendo la segunda parte de Moisés, cuando has tomado decisiones y ahora padeces de sus consecuencias. A lo mejor no te cuidaste de salud y ahora tienes mala salud, te portaste mal con una esposa y ahora estás, no sé qué decisiones o qué consecuencias haya en tu vida. Pero todo eso, aunque lo hagas con buenas intenciones, te hace inútil para, para el reino de Dios. En otras palabras, Dios te creó a ti para algún propósito. Él quiere usarte. Pero mientras tú no seas guiado por Él, eres inútil. No le sirves para nada para Él. Dice, y es más, no solamente eso, pero no eres hijo de Dios. Porque solamente los que son guiados por Él y por su Espíritu son hijos. Nada más hay dos padres. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Jesús cuando estaba hablando con los judíos le dijo, tu padre es el diablo. Y no me refiero a un padre físico, porque uno nace, sino que cuando tú haces tus propios deseos, tú sigues el comportamiento de Satanás. Satanás quería obedecerse a sí mismo. Él sigue sus propios deseos. Cuando tú obedeces a Dios, tú sigues los deseos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y, y, y y aquí quiero ser claro, no eres hijo, no te hace hijo el obedecer. Eso es un fruto. El fruto de ser hijo es la obediencia. Es como una manzana no te hace árbol de manzanas. Es el fruto de que es un árbol de manzana. Cuando eres guiado por el Espíritu te guía a no pecar. El Espíritu te guía a darle gloria a Dios. El Espíritu de Dios te guía a muchas cosas. Pero si hay gente que como no tiene el Espíritu de Dios y no es guiado por el Espíritu de Dios, tratan de hacer las cosas que en su mente son correctas para obedecer a Dios. Entonces dicen, pues los cristianos no hacen esto y hacen esto, yo voy a hacer esto. Y empiezan a hacer cosas que en su propia mente piensan que son correctas. Pero igual que Jesús, que tenía opciones, podía irse a la casa con su mamá, podía irse a predicar, podía irse a sanar, pero no, el Espíritu lo estaba guiando a cierto lugar por cierto propósito. De igual manera, los hijos de Dios tenemos que ser guiados por Él para estar en el lugar adecuado, al tiempo adecuado, para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Si no, eres no solamente inútil, pero también estás trabajando contra él. Imagínate que hay un soldado o tú tienes un trabajador y tú quieres al trabajador a las 9 en tu trabajo y tú quieres que llegue ahí puntualmente. Pero el trabajador no escucha tu voz, no sabe lo que tú quieres y se va a otra sucursal, a otra tienda tuya y allá se pone a tratar de vender. Y tú le dices, oye, hombre, yo te necesitaba en este lugar, a esta hora, haciendo esto. Me eres inútil allá. De nada sirvo. Sí, pero los trabajadores tuyos tenemos que vender. De igual manera, si tú eres hijo de Dios y no eres guiado por Dios, eres inútil para lo que Él quiere. Igualmente cualquier soldado, imagínate que estás en el ejército y no escuchas la voz de tu comandante o del sargento o de quien sea. Y te necesitan a cierto lugar protegiendo ciertas cosas o que lleves tal una cosa a un lugar a otro. Pero como tú no escuchas la voz de tu comandante,
pues tú tienes que ahí al azar tratar de hacer las cosas. Y así mucha gente trata al azar hacer ese fruto. Quieren compartir porque ellos quieren compartir, quieren leer la Biblia, quieren ser de alguna manera hacer los frutos que ellos piensan en su propia mente son necesarios. Igual que Moisés, por ejemplo. Moisés llegó a un punto que dijo, ¿sabes qué? Dios me ha puesto en este lugar para liberar a este pueblo Egipto, de Egipto. Entonces él toma una decisión en su propio razonamiento. Lo que voy a hacer ahorita es parar a este egipcio, físicamente y lo voy a matar. ¿Por qué? Él pensaba hacer un bien, liberar a su hermano de Israel. Pero en lugar de ser ayuda a Dios, fue un estorbo, porque tristemente había una profecía que el pueblo de Israel iba a salir libre en cierto año y esa profecía fue atrasada por más de 30 años. ¿Por qué fue atrasada? Pues Moisés no estaba haciendo su trabajo cuando debería a estar obedeciendo a Dios. La obediencia es un fruto de ser hijo de Dios. Ya cuando el árbol es bueno, ya da frutos buenos. Y el Espíritu Santo nos guía para dar ese fruto bueno. Entonces, la pregunta es, ¿tú te mandas tú solo? A veces mucha gente ni ha pensado en esta manera. ¿Yo me mando a mí mismo o me manda Dios? ¿A quién sigues? ¿Te sigues a ti mismo? Dijo Jesús que nadie podía seguir a dos señores. O sigues a tus deseos, o sigues a tus propios pensamientos, o sigues tus propias decisiones, o sigues a Jesús. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O tú te sigues a ti mismo y tus propios deseos y tu propio razonamiento, o sigues los deseos de Jesús. Hace rato estaba dando el ejemplo del diablo. El diablo, que es el padre de mentira, del enojo, de todo tipo de pecado, sigue sus propios deseos. En Isaías 14:13 dice, hablando de Satanás, dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Satanás, en su propia mente, decidió hacer algo. Yo quiero esto. Y en lugar de buscar a Dios y decirle, Dios, ¿tú qué quieres que haga? Él tomó una decisión. Yo subiré al cielo y su deseo era ser semejante al Altísimo. Su deseo era ser semejante a Dios. De igual manera, Moisés tomó una decisión. Él tenía el deseo de hacer a esta persona libre y tomó esa decisión y lo mató. De igual manera, muchos toman decisiones por sí mismos. Y dicen, yo quiero hacer esto y lo hacen. Y eso, cuando tú sigues tus propios deseos en lugar de los deseos de Dios, te hace hijo de Satanás en lugar de hijos de Dios. Por eso él hace una distinción muy clara. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Si no eres guiado por el Espíritu de Dios, no hay vida, no hay fruto, no hay salvación. Y las cosas que hagas, en lugar de, aunque tú creas que son buenas, por ejemplo, Moisés pensó, si yo intervengo en este conflicto que él vio que un israelita estaba siendo maltratado. Digo, si yo intervengo en esto y le salvo la vida a esta israelita, está haciendo un favor a Dios. Está haciendo algo bueno. Pero no fue guiado por Dios, fue guiado por sus propios deseos. De igual manera, y lo que pasó fue que la profecía de que Israel iba a ser libre fue retrasada por más de 30 años. De igual manera, las oraciones, cuando oramos, por ejemplo, el Espíritu nos guía a orar.
Y yo noté esto en particular en mi vida porque hay muchas cosas que traen mi atención y a veces no sé por qué orar. Te voy a dar un ejemplo. Viene alguien y me dice, hermano, estoy pasando por este problema y necesito que me ayudes para no pasar por este problema, para que sea liberado de este problema. Y voy a entrar en oración y antes oraba por lo que me pedía la persona. La persona me dice, Señor Jesús, te pido que no le pase, que le liberes de este problema. Y una vez en oración, el Espíritu me dijo, pero yo lo he puesto a través de esto. Ese problema por el que está pasando, yo lo estoy dejando que él pase. Entonces mi oración cambió. Entonces le dije, Espíritu, te pido que por favor tú lo ayudes para que pase ese problema y salga el fruto que tú quieres al final. En otras palabras, en ese momento yo estaba orando contra la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que esa persona fuera refinada, pero yo lo que quería es que esa persona no sufriera en ese momento. De igual manera, todo lo que hacemos, si es orar, si es ser padre de familia, si es trabajar, todo tiene que ser guiado por Dios. Si no, hay el riesgo muy probable de que seamos enemigos de Dios y estemos trabajando contra Él. Y ese es el problema de seguir solamente los mandamientos. Sí, somos guiados a obedecer todos los mandamientos. Y es el problema de solamente dejar de hacer las cosas malas. Hay gente que ya no miento, ya no hago esto, ya no hago esto, y ahora sí hago esto, sí hago esto y sí hago esto. Y todo eso es muy bueno, y todo eso es requerido, pero todo eso es solamente el fruto de lo que hay en una persona. Una persona deja de hacer las cosas malas porque se arrepintió y ahora es ayudada por el Espíritu a hacer morir las obras de la carne. Y hace todas las obras buenas porque es su deseo agradar a Dios, pero al mismo tiempo es guiado por el Espíritu para obedecer a Dios. Dice la Biblia, y este versículo me ha traído tanta luz y espero que les traiga luz a ustedes. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Está en Juan 10:27. La prueba de que eres oveja de Cristo es que lo escuchas y lo sigues. Si no eres un corderito, hay ovejas y corderitos. Dice, en los últimos días va a separar las ovejas de los corderos. Entonces, ¿cómo sabes si tú eres una oveja o eres un cordero? Escuchas la voz, dice, mis ovejas, solamente las ovejas de Cristo, oyen mi voz. Es lo mismo que está diciendo, son guiados por el Espíritu. Es lo mismo que dijo que fue impulsado por el Espíritu a irse al desierto. El Espíritu de Dios está en todos los detalles de nuestra vida. Y no es suficiente ser impulsado. Dice, y yo las conozco y me siguen. Cuando el Espíritu te impulsa, tú obedeces a ese impulso y eso te dice el Espíritu, no peques y no pecas. No, di la verdad y dices la verdad. Ayuda a tu prójimo y ayudas a tu prójimo. Toda nuestra vida, la vida de un verdadero cristiano, es una persona que deja de hacer lo malo porque se arrepintió, pero continúa diariamente dejando de hacer lo malo porque por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Y no para ahí, sino que sigue a Jesús porque ahora es una oveja y dice, mis ovejas oyen mi voz. Todas las ovejas de Jesús escuchan la voz de Jesús. Las que no son ovejas no escuchan. Entonces tienen que ir al azar tratando de saber qué hacer. Leen la Biblia, este versículo se me hace muy bueno y lo tratan de aplicar a su Biblia y a su vida. Y por eso hay tantas denominaciones y todo eso. Para mí la Biblia significa esto. Y yo creo que la Biblia significa esto, porque con su propio razonamiento tratan de entender algo que el Espíritu influenció a un humano a escribir y que solamente el Espíritu de Dios puede in- interpretar a tu vida. Los que son guiados por el Espíritu, dice la Biblia, esos son hijos de Dios. Solamente los que son guiados por el Espíritu. No es suficiente que una persona diga, voy a dejar de ser lo malo,
Si el Espíritu no te guía y no escuchan la voz de Jesús, no son hijos de Dios y no son ovejitas de Dios. No importa cuántas cosas buenas hagas. Por ejemplo, Moisés fue y crió a unas criaturitas, tenía unos hijos y se casó y era buen trabajador y tenía toda una vida, pero no era guiado por sus propios deseos y su propio lo que él quería hacer. No era guiado por Dios. Ahora, tú solamente siendo sincero contigo mismo puedes saber si tú eres guiado por el Espíritu. Y, y, y es algo que, aún como cristiano, yo tengo que checar mi vida varias veces para saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o mi propia voluntad. Y yo sé, porque la Biblia nos dice así, que todos los hijos de Dios escuchan su voz y lo siguen. Si no eres hijo de Dios, entonces eres hijos del diablo. Tú tienes, y la pregunta sería, entonces, ¿cómo le hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Es fácil, al mismo tiempo es difícil porque uno tiene que morir. Tu voluntad tiene que morir. Tus deseos tienen que morir. Tus, lo que tú quisieras tiene que morir. Y en lugar de eso, tienes que voltear a él y decirle, ¿tú qué quieres? Por ejemplo, si yo sacara ahorita, si ahorita te murieras de un infarto, ¿qué deseos tendrías para tu vida? Ninguno. Tú no quisieras hacer nada, ya estaba el puro cascarón, se quedó ahí el puro cuerpo. Tú ya no estarías ahí. Pero imagínate que Jesús bajara del cielo, el Espíritu de Jesús bajara del cielo y lo metiera dentro de tu corazón. Y tu cuerpo que está ahí, que cayó al piso, estuviera muerto, se levantara. Y ahora todos viéramos tu misma cara, tus mismas manos, tu misma boca. Si eres padre, seguiría siendo padre y todavía tuvieras los hijos, pero ya el alma sería diferente, porque tu alma ya no estaría ahí, sería la alma de Jesús. Entonces, ¿cómo se vería esa persona diferente a ti? ¿Qué decisiones tomaría diferente a las tuyas? Eso es ser guiado por el Espíritu. La Biblia dice que los dos serán unidos, hablando de una pareja. De igual manera, cuando tú eres unido al Espíritu, los dos son uno. Y ahora ya no sigues tu propia voluntad, más la voluntad de Dios. Este, me gustaría terminar esto, estoy hablando tenía todas las ideas por todas partes, pero si alguna tiene alguna pregunta o si no me expliqué bien, am, me gustaría ahorita tomar preguntas o decir si alguien no entiende alguna cosa, porque es muy importante, más que nada, que entendamos lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Dice la palabra, dice la palabra cuando uno, uno escucha la palabra, pero no la entiende, entonces viene el malo y se la lleva. Y de nada sirve. Igual que yo tiro una semita allá afuera y espero que salga un arbolito. Y si el arbolito no crece, y si viene un pajarito y se la come, de nada sirvió que tire la semilla. Entonces, ahorita me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta o no entendió o no está de acuerdo en cualquier parte de lo que acabamos de leer, y este, tomamos este tiempo para recibir preguntas y ¿cómo se dice en español? The floor is open. ah, Abiertos a discusión. Bueno, voy a ver de poder quitar el mute a todos, nada más a ver si no me equivoco aquí. Este, puedes tratar, Aleida, de abrir el tuyo para saber si... Sí, Ok, ya tenemos audio. entonces ahí quien quiera hacer una pregunta, nada más quita, abre su micrófono, ¿verdad? Ok. Y ya.
Ya estamos, ya el que quiera hacer pregunta aquí puede hacerlo. Mm. Aquí algo que yo veo muy importante es lo que mencionas, hermano, es, es guiados y es el impulso, pero al final de cuentas es una decisión, ¿verdad? Sí. Decisión, ahí es. Hace ratito mencionaste que es fácil, pero a la vez difícil. Nos mencionaste un poco lo fácil, lo difícil, no, no sé si nos puedas decir. Bueno, lo difícil es que tienes que crucificar a la carne Ah, ok, diariamente. sí, Entonces, este, es fácil, dice la escritura, no sé cómo se dice en español, His commandments are not burdensome. Sus mandamientos no son No difíciles. son, exacto, no son Y difíciles. la razón por qué no son difíciles es porque nos gusta hacerlo. Pero vas a tener al enemigo, Satanás, y vas a tener tus propios deseos que se van a tratar de rebelar contra el impulso de Dios. Dando el ejemplo de Jesús, el Espíritu Santo lo impulsó, dice en Marcos, a ir al desierto. Su carne podría decir, es que está muy caliente, es que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, él tuvo que, no sé cuáles tentaciones, cuáles cosas tenía en su propia mente, tuvo que sobrepasar esos y tomar la decisión de dar un paso y dar otro paso y dar otro paso para ir al desierto. O sea, y cada paso que iba al desierto, su carne se puede rebelar y decirle a mí no me gusta eso, o puede venir Satanás para atacarte y darte otras opciones. Y eso es lo que lo hace en parte difícil, pero es fácil porque tenemos al Espíritu que nos está impulsando y nos está ayudando a tomar las decisiones correctas. ok, Mm. gracias. Sí, tal vez si quieres explicar lo que es ser guiado por el Espíritu, o sea, el Espíritu realmente es realmente Dios, el mismo Dios, que a veces quizás a alguien le queda, ¿y quién es el Espíritu, no? Sí. Y sí, o sea, es Dios y dice que mis ovejas escuchen mi voz, la voz de Jesús. Jesús nos habla a través del Espíritu, nos habla directamente. Entonces, nos puede hablar de muchas maneras. Por ejemplo, a mí en lo personal, yo un momento no sé nada y en otro momento sé todo acerca de una situación específica. A veces estoy orando y no tengo de idea de qué hacer y luego tengo la respuesta. Aún en las vida diaria. Estaba yo haciendo un negocio hace un tiempo y no sabía qué hacer. Se me cerraron todas las puertas, iba manejando y dije, no hay opción. Y le dije, se lo conté todo a Dios y la respuesta me cayó inmediatamente en mi espíritu. Levanté el teléfono, le hablé a una persona, le dije, vamos a hacer esto. Le hablé a otra persona, vamos a hacer esto. Toda la respuesta en esa situación particular me habló. A veces, por ejemplo, en criando hijos, este, hay que decir, un muchachito se porta mal, tienes la opción de corregirlo y puedo agarrar la Biblia y dice que no, que le des la vara y puedo sacar el versículo, ¿verdad? Y luego puedo sacar otro versículo que dice, bueno, el tener misericordia. Y puedo sacar otro versículo y así puedo sacar tres, cuatro versículos que todos se van a contradecir. Entonces, ¿qué hago? O hablo con el muchacho y, y solamente le doy un consejo. O puedo agarrar otro versículo y darle vara. Hay que tomar esas dos opciones. Y hay que decir que si le doy vara, en ese momento el espíritu quería que yo lo corrigiera verbalmente. Porque si le doy vara, va a crecer amargado. O la otra manera también es correcta. Hay que decir, si nada más le hablo y no le doy la vara, de igual manera el muchacho va a crecer y decir, ¿sabes qué? Yo puedo salirme con la mía y ese árbol torcidito se va a torcer más. Entonces, ¿qué decisión tomo? No puedo nada más leer el libro. Es un libro de vida viva. Entonces yo, antes de tomar la decisión, le platico con Dios
para ser guiado a tomar la decisión correcta en cada momento. Sí. Nos habla con pensamientos, nos habla a través de la Biblia, nos trae versículos que se aplican en ese momento. Pero sí, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu en todo momento, a todos los tiempos. Un ejemplo, le estaba hablando con el hermano. Esta semana me habló una persona que yo conozco y estaba buscando a un pastor que fuera en una posición alta y me la estaba ofreciendo en cierta parte, pero mientras estaba hablando, yo nada más le estaba dando la comunicación a Dios y cuando él terminó de hablar, inmediatamente yo ya tenía la respuesta que darle. Y aunque parecía que me estaba ofreciendo un trabajo para Dios, Dios me estaba diciendo, allá no te necesito ahorita. Entonces, de esa manera, en todas las situaciones, los hijos de Dios son guiados para hacer morir la carne y para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Soy Andy, la hija de Indira. Muchísimas gracias por la predicación del día de hoy. Y sí, tengo una pregunta porque me quedé reflexionando. Cuando nosotros vemos que nuestros seres queridos están pues haciendo su propia voluntad o empezando a ser pues a querer seguir al camino lejos de Dios, ¿qué es lo mejor que les podemos decir o qué podemos hacer? Ah, de igual manera, la pregunta sería se- ser guiados por el Espíritu. Por ejemplo, le preguntaría a Dios, Dios, ¿qué hago en esta situación personal? Por ejemplo, porque si le hablas mucho, es posible que se endurezca el corazón. Tanta palabra, tanto consejo lo va a hacer duro y lo va a hacer que agarre callo. También lo otro, si te quedas callado y no le hablas y no le dices y no le adviertes, puede que a lo mejor cuando le hables, entonces él despierte, tu ser querido despierte y diga, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, tengo una persona que yo conozco que yo quería y yo no era guiado, yo le hablaba y no le hablaba, pero hubo tiempo que el Espíritu de Dios me ha dicho, no le hables y a un propio hermano, quédate callado, no le hables. Si, no sé por qué, a lo mejor era para que lo endureciera. Y otros tiempos me ha dicho, me ha guiado y estuve orando y estuve y le hablé de una manera que no era yo, sino el Espíritu de Dios estaba hablando muy fuertemente y hubo fruto. Entonces, ¿qué es la decisión correcta de tomar? Es pregúntale a Dios y que Él te guíe, porque cada situación o lo puedes endurecer o lo puedes hacer más que le importe menos, pero si cuando eres guiado por Dios, siempre vas a tomar la decisión correcta. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Hay un versículo, está en Proverbios que dice, hay camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y otro versículo que cae a la mente es que Jesús estaba hablando y dice que va a haber muchos que hasta os matarán y pensarán que harán un servicio a Dios. Entonces, hay gente que llegará hasta matar a alguien. Pues hay que decir como Moisés, mató a alguien pensando que hacía un servicio a Dios. Porque son guiados, van a ser guiados por lo que ellos creen que es correcto, lo que ellos piensan que es correcto. Entonces, si yo te doy un versículo de la Biblia, dice la Biblia, que le hables a tu prójimo, que seas atalaya. Pero en ese momento, Dios no quiere que le hables porque vas a endurecer más su corazón y va a ser más difícil. O quiere que le hables para que esté bien duro y de esa manera que le pase algo y quede su corazón bien destrozado. O sea, escúchalo y síguelo y él te va a guiar. Perfecto, muchísimas gracias y saludos a todos. Saludos a Andy y a Indira.
Yo quisiera comentar algo que a nosotros, los que hemos conocido la vida cristiana, nos parece muy fácil de entender, pero quisiera comentarlo más que todo por las personas que están conectadas, que es necesario, es importante conocernos a nosotros mismos. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que hemos llevado una vida guiada por nuestros deseos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, eso es lo que nos tiene alejados de Dios, porque no hemos sido guiados por el Espíritu. Eso nos mantiene alejados. Y se necesita tomar una decisión firme y radical de un cambio de vida para ser guiados por el Espíritu. Una entrega a Dios, porque sería como una locura pensar que haciendo lo mismo que hemos hecho siempre y que nos ha traído esta, esta vida alejada de Dios, no puede ser que aún conociendo la palabra, escuchando la palabra, pero seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener mejores resultados. No, va a ser peor, va a ser al contrario, porque habiendo conocido lo que Dios quiere para nosotros y que sigamos siendo guiados por nosotros mismos, por las emociones, por nuestros impulsos de nosotros mismos, por nuestro razonamiento, el resultado va a ser peor. Entonces, conozcámonos a nosotros mismos porque esa es la única forma que podemos reconocer que hemos hecho todo mal y que tomemos una decisión firme de volvernos a Dios para ser guiados por Él. Si reconocemos que hemos hecho mal, pues tenemos que reconocer ante Dios que lo hicimos y ponernos a cuenta con Él, arrepentirnos y pedirle perdón para que seamos aceptos a Él y podamos ser guiados por Él. Si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia forma de pensar, el resultado va a ser el mismo, alejados de Dios porque nos guiamos por lo que pensamos y no estamos siendo guiados por el Espíritu. Lo menciono más que todo por las personas que están escuchando, para que quede muy claro esta enseñanza que a mí en lo personal me bendijo bastante y reafirma lo que Jesús nos ha enseñado, que siendo guiados por el Espíritu, escuchando su voz y siguiéndole, es la forma en que vamos a conocerle y a estar con Él. Eso lo quería comentar porque me parece importante para los que estamos conectados ahorita. Que Dios les bendiga. Les quiero comentar que estoy en la casa de Lady, estamos reunidos con otras personas que vienen de visita. Entonces, por eso estoy aquí en esta pantalla, está Leida y otras personas que nos visitaron de allá de Pueblo Nuevo, del estado de Hidalgo. Aquí están. Muy bien. Que Dios les bendiga. Gracias. Igualmente, eso. Gracias. Saludos, hermanos. Sí. Bueno, hermano, me retiro. Nos conectamos aquí el próximo domingo. Sí, muy bien. Ok. Entonces, gracias y pues estamos ya despedidos y en un rato más me pongo a editar aquí el, el mensaje ya para poderlo reenviar, ¿verdad? Ok. Muy bien. Hermano, Sí, quisiera comentar algo. Si fuera algún artículo, este mensaje, te diría yo quiero 5, quiero 10. ¿Se puede hacer? ¿Transcribir? No, me refiero por lo importantísimo que Dios nos habló el día de hoy. sí. Nada más quería aprovechar ahorita para preguntarle a Andy si no tiene inconveniente que la participación de ella también salga en la grabación al,
Por lo general, cuando compartimos, pues lo que nosotros hablamos con toda confianza lo retransmitimos. Y no queremos también que después no tengan confianza en participar o que digan, oye, ¿por qué se está subiendo a YouTube y todo lo demás, verdad? Entonces, no sé, Andy, si tienes algún inconveniente. Digo, por mí no hay problema editar o si puede aparecer ahí tu pregunta y lo que Abraham te dio como respuesta, ¿verdad? Sí, no, no hay ningún inconveniente. Por mí está bien. Si hay confianza, no te preocupes. Ok, gracias. Pues que Dios los bendiga. Hasta luego. Saludos a todos. A todos, Dios les- Gracias, Abraham. Nos vemos el otro domingo. Adiós. Hasta pronto y Saludos. muchas gracias. Bye. Gracias. Saludos, Gracias, maestra. maestra. Bye. Erika. Saludos a Hey, todos. saludos. Ánimo. Mariana. Bye. Gracias por Bye. todo. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Ya se fue. Ok. Muy bien.